Que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más, dándole gracias al Señor por la oportunidad que siempre Él nos concede de poder abrir la palabra y poder juntos estudiar y saber qué es lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para que nosotros podamos crecer, conocerla, vivir en esa palabra que Dios nos está hablando. Como siempre lo hacemos, vamos a dar este tiempo, estos minutitos, estos segundos para poder orar y poder pedirle al Señor que sea Él que con su Santo Espíritu nos ayude a entender su palabra. Si me acompañan, los que van a estar con nosotros en ese día, si me acompañan por favor a orar y a entregarle al Señor este tiempo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te alabamos en esta hora, Dios mío. Te suplicamos, Señor, que por favor seas tú con tu Espíritu Santo ayudándonos a entender tu palabra, Señor. Que la fresca unción de lo alto venga sobre nuestras vidas. Que juntos podamos ser edificados, Señor, que podamos crecer como un cuerpo. Dios mío, queremos dar fruto. No solamente dar fruto del 30, Señor, tampoco del 60. Queremos dar fruto del 100 por 1, Señor. Danos tu gracia. Permite que tu Santo Espíritu, Señor amado, pueda llenar nuestras vidas, nuestros corazones, pueda desafiarnos a conocer más y más cada día tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y te suplicamos que seas tú guiándonos, dándonos sabiduría y entendimiento, Padre, para poder abrir tu palabra y saber lo que tú has dejado escrito en esta preciosa carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados en esta hora. Damos gracias al Señor porque Él nos permitió, ¿verdad?, poder reunirnos una vez más y seguir estudiando la carta a los romanos. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 3. Capítulo 3, los primeros 8 versículos los estuvimos viendo y estuvimos hablando acerca de cómo el Señor está hablando acerca de que los judíos, ellos son los encargados de la ley, ellos fueron los que recibieron la ley de parte de Dios, mas sin embargo ellos no viven. Y hasta la fecha de hoy, ni allá el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de David, ni a lo largo de toda la historia y actualmente el pueblo de Israel no camina conforme al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que realmente entristece el corazón de Dios porque no es eso lo que Él quiso para su propio pueblo Israel. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 3 que estuvimos viendo la semana pasada, Pablo les dice, ustedes son los encargados de la ley, pero ustedes no viven conforme a la ley. Así es que el apóstol les dice, porque ustedes no viven conforme a la ley no importa, la ley no interesa, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios están invalidados. Pablo dice, en ninguna manera. Los mandamientos de Dios no están invalidados solo porque Israel, su pueblo, no camine conforme a su voluntad y conforme Él lo ha dejado escrito en la ley. Así es que estuvimos hablando la semana pasada y estuvimos diciendo que Dios respalda su mensaje, Dios respalda su palabra a pesar de que el medio, que el vaso por el cual Dios esté hablando no esté de acuerdo a su voluntad. Pero valga ahí que dijimos la exhortación, que si uno de nosotros osa hablar por la palabra de Dios o por medio del Señor, que nosotros podamos ser vasos de honra, no solamente para que la palabra fluya a través de nosotros, sino que para que nuestras propias vidas puedan agradar a Dios y podamos ser ejemplo también para otros. Estuvimos hablando y estuvimos diciendo que también los gentiles blasfemaban el nombre de Dios porque decían, no queremos ser como los judíos. Si ellos que son el pueblo de Dios, si ellos que son las personas que Dios les dio la ley, y miren cómo se comportan, cómo caminan. Y los gentiles decían, nosotros no queremos ser como los judíos. Fuerte, muy fuerte, porque podemos hablar de los gentiles, podemos hablar de los judíos en el tiempo de la epístola a los romanos cuando Pablo la escribió. Pero ¿qué decir de nuestro tiempo ahora en día? ¿Cuántas personas que están en el mundo que no conocen de la palabra de Dios o que no quieren asistir a una iglesia? Es porque han visto la mala actitud de muchos cristianos dentro de las iglesias. Y ellos comienzan a decir, no, yo para ir a la iglesia y ser como esa persona o ser como la otra persona, yo mejor no voy. Yo no quiero estar ahí en ese medio y participar de lo que ellos hacen.
Qué tremendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero ahora vamos a concluir, vamos a terminar de ver todos los 31 versículos que tiene el capítulo 3. Vamos a empezar desde el versículo 9 en adelante. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo nos dice. Romanos capítulo 3 y el versículo 9. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? Pregunta Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estábamos hablando acerca de los judíos. En los primeros 8 versículos, Pablo está diciendo de que los judíos, ellos son los encargados de la ley, pero pues su vida no camina conforme a la ley, conforme a los mandamientos. Entonces dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los gentiles, Pablo se pone como gentil y dice, ¿somos nosotros mejores que los judíos? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Ahora, vamos a entrar a ver desde el versículo 9 hasta el versículo 20, desde el 9 hasta el 20, el apóstol Pablo va a estar hablando acerca de la ira de Dios sobre todo el mundo. En el capítulo 1 de la carta a los romanos estuvimos estudiando, estuvimos viendo que es la ira de Dios sobre los paganos. En el capítulo 2 estuvimos hablando de la ira de Dios sobre el mundo judío. Pero ahora vamos a estar hablando acerca de la ira de Dios sobre todo el mundo en general. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos, pero también vamos a ver cuál es la solución, cuál es la respuesta que Dios ha tenido para toda esta raza humana caída en pecado. Así es que dice el versículo 9, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10 en adelante, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No importa que sea gentil, no importa que sea judío, no importa que sea pagano, no importa que sea griego, no importa la raza que sea. Pero dice la escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Veamos estos versículos que acabamos de leer. Fuertes versículos que el apóstol Pablo está hablando, pero estamos viendo que como Pablo está mostrando que todo el mundo, no hay justo ni tan solo uno, no hay una persona que busque a Dios por su propio deseo, dice el apóstol Pablo. Veamos esta primera imagen que tenemos acá. Y es acerca de estos versículos que acabamos de leer, acerca de la ira de Dios sobre el mundo. En primer lugar, lo que nosotros podemos observar en estos versículos es que Dios quiere que entendamos que todos los seres humanos, todas las personas, judíos, gentiles, todos estamos bajo pecado. Eso es importante de entenderlo. También Dios quiere que nosotros entendamos que los judíos no tienen un trato especial de parte de Dios. Ellos, los judíos, actualmente son apóstatas. Dios aún los juzgará. Dios juzgará a los judíos por haber crucificado a Cristo. Israel debe de ser limpiado por haber derramado sangre inocente. Así nos lo dice el versículo que está anotado acá en Joel 3 y el versículo 21. Ahorita vamos a leer este versículo, solo déjenme que entendamos bien esto que acabamos de leer.
Realmente muchas personas quizás pueden pensar y pueden creer, los judíos como son el pueblo escogido de Dios, Dios tiene un trato especial para ellos. Dios tiene consideraciones o Dios tiene algunas cosas para ellos que no tiene para los gentiles. Y eso no es así. La Escritura no nos dice así, porque ahora el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo, todos hemos pecado. Todos necesitamos justificación porque no hay nadie que por su propia voluntad busque a Dios, dice el apóstol Pablo, ni judíos ni gentiles. Dios no tiene un trato especial con los gentiles. De hecho, ahorita los judíos, Dios los ha puesto bajo un velo, los ha puesto bajo un manto que ellos no entienden. Sus ojos están velados, dice la palabra. Ellos no entienden ni a Cristo, ni el sacrificio de Cristo, ni entienden siquiera que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que es fuerte. Ahora, la semana pasada decíamos que la Escritura dice en la epístola del apóstol Pedro, dice que el juicio de Dios debe de venir primero sobre la casa. Dios no puede juzgar al mundo si antes no juzga primero a su propio pueblo, porque de otra manera sería Dios injusto. Dios tiene primero que tratar con los suyos para después tratar con los que están en el mundo. De la misma manera pasa con Israel. Dios va a tratar con nosotros los gentiles, pero también tiene que tratar con los judíos primeramente, porque no hay un trato especial. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tiene que ser limpiado, tiene que ser depurado por Dios, porque ellos han derramado sangre inocente, principalmente la sangre del Señor Jesucristo. No tenía pecado, no tenía mancha, no tenía en realidad nada de lo que Jesús pudiera ser acusado. Mas sin embargo, los sacerdotes, el pueblo judío sacrificó al Hijo de Dios. Eso es derramar sangre inocente. Pero ¿qué nos dice Joel capítulo 3 y el versículo 21? Aquí tenemos la Escritura. Joel 3:21 nos dice, y limpiaré. Dios está hablando de su propio pueblo Israel y dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, porque el Señor mora en Sión. Dios todavía va a traer esta depuración sobre el pueblo de Israel. Ahora, algo también equivocado que nosotros como cristianos creamos es que Dios a todos los gentiles, a toda la iglesia se la va a llevar antes de que la tribulación venga, porque la tribulación es un trato que Dios tiene para Israel. Eso no es así. La Biblia no nos enseña de esa manera. Por supuesto que el tiempo de la gran tribulación, que solamente van a ser 3 años y medio, este tiempo Dios lo va a ocupar para purificar a Israel, para limpiarlo de todo ese pecado que ellos tienen. Pero en realidad la gran tribulación se va a poder sentir a nivel mundial, y la Biblia, la Escritura, en diferentes pasajes nos enseña que la iglesia va a estar todavía acá en la tierra. Pero no ese es el punto de lo que la carta a los romanos trata. Así es que el punto de que el apóstol Pablo está hablando y está tocando es que para Dios todos son iguales. Dios no hace acepción de personas. Para Dios un judío no es más que un gentil, o un gentil es más que un judío. No, todos delante de Dios nos ama por igual. Todos también necesitan ser perdonados, ser justificados, ser limpiados por medio de la sangre del único Cordero que el Padre acepta como sacrificio supremo en todas las generaciones, y ese es el Señor Jesucristo. Así es que, regresando a la carta a los Romanos, eso nos está hablando el apóstol Pablo desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Eso nos habla. Todo el mundo, no hay justo ni a uno. Todos, judíos, gentiles, todos están bajo pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora, si usted notó algo bien importante y bien interesante y bien hermoso de la palabra de Dios, es que desde el versículo 10 hasta el versículo 18, estoy en Romanos 3, desde el 10 hasta el 18, estos 9 versículos, el apóstol Pablo, él lo que hace es una mezcla de diferentes versículos del Antiguo Testamento, y esto nos puede mostrar a nosotros la capacidad que el apóstol Pablo
Pablo tenía en su mente de poder citar diferentes versículos del Antiguo Testamento y ponerlos en orden. Realmente el apóstol Pablo es un hombre impresionante que conocía mucho la palabra del Señor del Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? Porque todavía no había sido escrito o completado el Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo hace desde estos 9 versículos, desde el 10 hasta el 18, el apóstol Pablo hace una recopilación, una composición de diferentes citas bíblicas que se usan en el Antiguo Testamento. Yo solamente las voy a mencionar porque no voy a detenerme con cada una de ellas. Solamente quiero que veamos esta nueva imagen y ahí quiero que nosotros veamos cómo cada uno de estos 9 versículos son algo que el apóstol Pablo cita de otros versículos del Antiguo Testamento. Veamos la imagen acá. Tenemos aquí, a este lado izquierdo, tenemos la cita de Romanos, el capítulo 3, el que estamos estudiando, los versos del 10 al 18. Y en la parte derecha tenemos la cita que el apóstol Pablo usó del Antiguo Testamento. Así es que usted con más detenimiento puede ahí ubicar cada una de esas citas del lado derecho. Cuando Pablo escribió el versículo 10, capítulo 3 y el verso 10 de la carta a los Romanos, Pablo estaba citando lo que dice el Salmo 14 y el versículo 1. Y el versículo 3 también. En el versículo 11, Romanos 3:11, Pablo estaba citando lo que dice el Salmo 14:2. Pero cuando Pablo escribió el capítulo 3 y el versículo 12 de la carta a los Romanos, Pablo ocupó o citó lo que dice Isaías 53:6, pero también lo que dice Isaías 14 y el versículo 3. Cuando Pablo escribió el capítulo 3 de Romanos y el versículo 13, el apóstol Pablo citó lo que dice el Salmo 5 y el versículo 9, pero también mezcló o citó lo que dice el Salmo 140 y el versículo 3. De los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 3 de Romanos, Pablo estaba citando lo que dice el Salmo 36:1. Capítulo 3 de Romanos y versículo 17, el apóstol Pablo estaba citando lo que dice Isaías 59:8. Y finalmente, este noveno versículo, capítulo 3 y el versículo 18, Pablo estaba citando lo que dice el Salmo 36 y el versículo 1. Ahora, Pablo en estos 9 versículos combina varias citas del Antiguo Testamento, haciendo un poco de ampliaciones, modificaciones, abreviaciones o también combinaciones. Y lo que el apóstol Pablo hace aquí en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, desde el versículo 10 hasta el 18, es que él las adapta a su propio gusto. ¡Qué impresionante! Qué hombre más estudioso, más conocedor de la palabra que era el apóstol Pablo. Así es que podemos ver esa hermosura en estos versículos, pero pues no podemos detallar, no podemos detenernos mucho y comenzar a ver cada detalle de lo que está citando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. Los versículos están ahí escritos, son fuertes de lo que él dice, pero tiene base bíblica, apoyo de lo que él está hablando. Ahora, el versículo 19 y 20, Romanos 19 y 20. Ahí el apóstol Pablo va a hablar acerca de algunos detalles importantes con respecto a la ley. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice con respecto a la ley? Volvamos a leerlos. Romanos 3, 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿De quién habla? De los judíos. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este versículo 19? Dice que básicamente los judíos, por tener ley, no están exentos de culpa ni libres del castigo de Dios. Los judíos, con la ley, también ellos están bajo el juicio de Dios. Y quizás para ellos un poco más fuerte porque tenían la ley, tenían lo que Dios había dicho que no se debía de hacer. Pero dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Oiga, ahora lo dice con más claridad. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ay, qué lástima, pero es que yo no soy judío. De seguro que Dios a los judíos les deja pasar todo porque es el pueblo escogido. Para nada. Todo lo contrario, la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Si a unos Dios los va a castigar porque han pecado sin ley, los gentiles, Dios dice también a los judíos los voy a castigar porque no se sujetaron a la ley que yo les di. Ahora, una nueva imagen, el propósito de la ley. Aquí lo dice el versículo 20. El propósito de la ley es revelar el pecado. Eso es lo que está haciendo la ley. Ese es el propósito de la ley, revelar el pecado. Fíjese bien esto, la ley nos muestra el pecado y las faltas en nuestro corazón. Eso es lo que la ley hacía para con el pueblo de Israel. La ley mostraba el pecado y las faltas que había en sus corazones. Los judíos tenían la ley y no la guardaban. Por eso es que Dios dice, ellos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por desobedientes, porque no guardaron la ley de Dios, porque no hicieron lo que Dios le agradaba. Pero ahora, por otra parte, los gentiles, ellos no tienen ley. ¿Pero qué? Ellos tienen la ley de la conciencia. Eso lo estuvimos viendo ya en los capítulos pasados. Así es que los gentiles no tienen ley, pero tienen la ley de la conciencia. Y si los gentiles pecan, lo que están haciendo es violando la ley de la conciencia. Así es que, básicamente, el apóstol Pablo está cada vez que los versículos van avanzando, el apóstol Pablo está remarcando el hecho de decir no hay justo ni aun uno. Dice la ley enseña el pecado que hay en el judío. Pero los gentiles entonces, bueno, como no tenemos ley, podemos seguir pecando, que no vamos a ser juzgados. Mucho cuidado, porque estuvimos viendo la semana pasada y en los capítulos anteriores de la carta esta a los romanos, estuvimos viendo que los gentiles, o sea, nosotros, no tenemos la ley que tienen los judíos. Aunque si bien es cierto, como cristianos, los mandamientos de Dios siguen vigentes y debemos de cumplirlos. Pero como gentiles, tenemos la ley de la conciencia. Y la conciencia nos dice esto no está bueno y esto está bueno. Los niños desde pequeños los niños bien saben cuando están haciendo algo malo. ¿Sabe por qué? Porque vuelven a ver a todos lados, a ver si no nadie los está viendo. Y si nadie los mira, agarran lo que les dijeron que no agarraran. ¿Qué es eso? Es la ley de la conciencia que desde pequeños se viene desarrollando dentro de nosotros, porque sabemos lo que es malo y también sabemos lo que es bueno. Así es que nadie, judíos o gentiles, ambos, nadie puede justificarse delante de Dios o por obras o porque no tienen ley. Nadie se puede justificar. Pero sigamos avanzando porque hay versículos bien interesantes aquí adelante. Dice el versículo 21, Romanos 1:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire qué bonito lo que aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar. El apóstol Pablo nos va a enseñar algo a nosotros como gentiles. Y bueno, también para los judíos, pero como ellos no creen en el Nuevo Testamento, bueno, no todos, por supuesto, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Déjenme quedarme en este versículo 21. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley nos está mostrando algo. ¿Qué muestra la ley? ¿Qué revela la ley? Y los profetas, ¿qué está revelando? Dice, está revelando la justicia de Dios. Mire, allá en los versículos anteriores el apóstol Pablo estaba diciendo, todos estamos condenados, todos estamos mal. Pero aquí el apóstol Pablo comienza a darnos luz, comienza a darnos esperanza, comienza a decirnos que la ley y los profetas ambos mostraron, revelaron el qué, la solución.
La justicia de Dios fue revelada por medio de la ley, pero también por medio de los profetas. Yo quiero ver con ustedes algunos versículos para que nosotros podamos ver cómo la ley y cómo los profetas nos están revelando la justicia de Dios. Para eso vayamos primero a la ley. Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 11 al 14. Aquí estamos hablando de la ley. Deuteronomio 30, versículo 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, oiga, la ley, un mandamiento, Moisés está hablando acá y dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos la traerá y nos la hará oír para que lo cumplamos. Pero dice el versículo 13: ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mire lo que la ley por medio de Moisés estaba enseñándole al pueblo de Israel. Pero una vez más les digo, el pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo judío no lo entendió. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo la justificación de Dios? Aquí dice: no es un mandamiento difícil, no es algo difícil que Dios les da. No está en el cielo para que nadie la pueda alcanzar, ni tampoco está al otro lado del mar para que digan: no, yo no puedo nadar y no puedo ir a traerla. No, dice: está cerca de tu boca, cerca de tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué es eso? Eso es justificación por medio de la palabra de Dios mismo. Eso es fe. ¿Sí? Eso es lo que la ley nos enseña. La ley revela la justicia de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos dicen los profetas con respecto a la justicia de Dios? Leamos lo que dice Isaías. Vámonos ahora a los profetas. Isaías 46 y el versículo 13. Isaías 46, 13. Ahora los profetas nos van a enseñar lo mismo. La ley y los profetas nos revelan la justicia de Dios. Isaías 46, 13 dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí, por medio del profeta Isaías, Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo: yo no voy a esconderles mi justicia, yo voy a extenderles también a ustedes la justicia que hay en Dios, en el Padre. Pero que dice Habacuc capítulo 2 y el versículo 4. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire lo que la ley estaba diciendo, lo que los profetas estaban diciendo, es que la justicia de Dios es por medio de la fe. Por eso es que Moisés decía allá en el capítulo 30 que leímos de Deuteronomio, Moisés decía: está cerca de tu corazón, cerca de tu boca. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Romanos 10:10? Con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Eso es fe, eso es justificación por medio de la palabra de Dios. ¡Qué precioso! ¿Qué más? ¿Qué otro profeta más? Ya leímos lo que dice Isaías, ya leímos lo que dice Habacuc, pero ¿qué dice Jeremías 23? Jeremías 23 y el versículo 6. Jeremías 23 y el versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Este es el nombre, uno de los nombres de Dios, Jehová Sidkenu,
que es Jehová justicia nuestra. Ahora, si nosotros nos regresamos a Romanos, estamos hablando en Romanos capítulo 3 y en el versículo 21. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 3:21 que la justicia de Dios se revela por medio de la ley y por medio de los profetas. Así es que por eso es que los judíos no pueden tener perdón o disculpa de parte de Dios, porque ellos tienen la ley. Y Dios ya les había mostrado a ellos también que la justicia de Dios no era por las obras de la ley. La justicia de Dios era por medio de la fe, era por medio de Jehová, justicia de ellos. Así es que los judíos no pueden decir que no se les explicó, que no se les dijo, porque Dios se los dijo por medio de dos maestros, voy a decirlo de esa manera, por medio de la ley y por medio de los profetas. Mire qué tremendo. Ahora podemos ver cómo cobra mayor entendimiento lo que los versículos anteriores dicen, desde el 9 hasta el 20, porque dicen, no hay justo ni aun uno. Los judíos no se pueden justificar porque dicen, nosotros no lo sabíamos. Ya la ley y los profetas se los habían dicho. Lo que pasa es que no los entendieron, no lo entendieron, porque tenían un corazón duro, tenían un corazón que en realidad no quería saber nada de los mandamientos de Dios. ¿Qué tal nosotros los gentiles? ¿Estamos entendiendo la justicia de Dios? ¿Estamos entendiendo la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús? Porque después pasa a los gentiles también el apóstol Pablo. Así es que qué precioso. Pero avancemos. Romanos capítulo 3 y versículos 22 y 23. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora ya nos está diciendo a nosotros los gentiles, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, y todos incluye gentiles, incluye judíos, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire, en Dios no hay acepción de personas. Para Dios, y esto lo voy a repetir muchas veces para que no nos equivoquemos, para que no creamos que los judíos tienen ventaja sobre nosotros en ninguna manera. La semana pasada estuvimos hablando y estuvimos diciendo que cuando Dios nos revela, nos muestra algo, si no caminamos en lo que Dios nos ha mostrado, tenemos mayor condenación, mayor juicio, y eso es lo que le ha pasado a Israel. Israel está en un juicio de Dios, que Dios los ha metido por 2000 años. ¡Qué tremendo! Pero el tiempo para los judíos está por cumplirse. Los 2000 años están por cumplirse y el velo se va a quitar de sus ojos y ellos podrán conocer al Mesías, a aquel Jesús que ellos tristemente crucificaron, mataron. Pero para todo esto ya va a haber terminado, ya va a haber pasado toda la gran tribulación. Ahora, todos entonces, no hay diferencia en Dios. Pero mire el versículo 23, un precioso y muy conocido versículo para todos nosotros los cristianos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, vuelve a recargarlo el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Permítame por favor explicar este versículo porque hay dos palabras claves. Para esto quiero que veamos nuestra imagen. En primer lugar, aquí tenemos el versículo nuevamente. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, ahí es subrayado ese versículo, esa palabra, destituidos de la gloria. También es subrayado esa palabra porque es bien importante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta tarde mi esposo me explicaba este versículo, por eso yo lo pude diagramar en esta imagen que tenemos. Y él me explicaba y él me decía, las dos palabras importantes de este versículo es destituidos y gloria. ¿Por qué? Veamos ahí. Ahí tenemos a la par. ¿Qué es destituir? ¿Qué significa destituir? Destituir es remover a alguien de una posición. ¿Cómo estábamos todos? Removidos de una posición. Pero ahora, ¿qué es gloria? ¿Qué es gloria? Porque pues alguien me puede decir, es la vecina que vive allá a la par de la casa.
No, gloria no es la vecina. ¿Qué es gloria entonces? Ahí dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué es gloria? Gloria es la presencia de Dios. Ahí tienen una escritura, 2 de Crónicas 5:13. Voy a dejar todavía la imagen. Entonces entendamos ahora con la definición de destituir y con la definición de gloria. 2 de Crónicas 5:13 dice que la gloria de Dios, la presencia de Dios llenó el templo de Salomón en aquel momento. Así es que con este versículo nosotros podemos entender que gloria es presencia de Dios. Leamos una vez más con estas dos definiciones en mente el versículo de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están removidos de la presencia de Dios. ¿Puede ver entonces cómo un versículo ahora cobra mayor entendimiento para nosotros? El versículo lo dice claramente. Alguien puede preguntar, ¿y eso me incluye a mí? Claro, nosotros estábamos en el pasado, estábamos removidos de la presencia de Dios porque estábamos en pecado. Ahora que estamos en Cristo, ahora que conocemos al Señor y que lo hemos recibido como nuestro Salvador, debemos de mantenernos y vivir en nuestra salvación, cuidar nuestra salvación porque la podemos perder. Y entonces estamos una vez más colocados cerca de la presencia de Dios. Qué privilegio más grande el que nosotros como cristianos tenemos. Pero este versículo es muy usado para evangelizar a otros. Pero con este entendimiento que acabamos de ver ahorita, podemos explicarlo a otras personas con más claridad. Destituidos es alguien que está removido de la presencia de Dios. Eso es gloria. Gloria es presencia de Dios. Así es que qué precioso lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Pero avancemos. Estamos ahora entonces en el versículo 24. Romanos capítulo 13 y el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. Mire qué precioso este versículo 24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí el versículo 24 nos está diciendo, nos está hablando de que el precio de la justificación ha sido la muerte del Hijo de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente. En pocas palabras dice el apóstol Pablo, ustedes no hicieron nada, ustedes no necesitan hacer nada, porque somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué privilegio tenemos de ser salvos. Qué privilegio podemos darle a otros de recibir la salvación, la justificación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué versículo 24 más precioso, ¿verdad? Somos justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada en apariencias, aunque en realidad los versículos más adelante nos dicen que debemos de hacer una cosa, que es tener fe únicamente, tener fe en el Hijo de Dios, y eso nos va a dar acceso a toda la gloria, a toda la presencia de Dios una vez más. ¿Se recuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban en la presencia de Dios. Dios los visitaba todos los días, Dios estaba con ellos a lo largo del día. Ahí estaba Dios con ellos. Pero ¿qué sucedió cuando ellos pecaron? Cuando ellos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Así es que cualquier persona que no sea salva, este versículo todavía está vigente en sus vidas. Están destituidos, lejos, removidos de la presencia de Dios. Pero nosotros, que somos cristianos, estamos ahora cerca de Dios, cerca de su presencia. Pero cuidado, porque si perdemos nuestra salvación, una vez más vamos a ser removidos de la presencia de Dios. Fuerte, ¿verdad? Lo que la palabra nos enseña. Pero sigamos avanzando. Versículo 25. Estoy en Romanos 3:25.
Dice, a quien Dios puso como propiciación, a Cristo, ¿verdad? Que Dios puso como propiciación por medio de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La justificación es gratis porque Cristo pagó el precio, pero también nosotros tenemos que poner un granito de arena en nuestra justificación, si lo puedo decir de esa manera, y que es la fe, creer. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esto nos está hablando de la justificación, que es por amor y por gracia de Dios. Así lo dice perfectamente, para manifestar la justicia de Dios. Dios es justo. No hay ninguna injusticia en Dios. Mire, esto a mí me encanta, porque hay veces que las personas nos juzgan, nos critican y nos hacen de lado. Pero ¿sabe qué? Dios es justo. Dios es correcto. Dios no va a sesgarse ni va a inclinar su balanza de un lado o del otro lado. Dios permanece fiel. Dios es justo. Así lo dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26 también. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Qué bendición tenemos nosotros de poder tener la salvación dentro de nuestras vidas. Dice este versículo 26, de que a fin de que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Creer, tener fe solamente. Eso ya lo hicimos. Eso ya ha sido real en nuestras vidas. Lo explico para que nosotros podamos explicarlo a otros que necesitan tal vez conocer la salvación. Ahora, hay una escritura que yo quiero citar ahí, y es Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 2, que nos refuerza este versículo que estamos leyendo en Romanos. La justificación de Dios es gratuita porque Cristo pagó un precio, pero la justificación para que nosotros podamos recibirla, tenemos que aceptarlo por medio de la fe. Veamos esta nueva imagen. Aquí tenemos Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 2. ¿Qué dice? Y Él, hablando de Cristo, y Él es la propiciación. Ahí lo he subrayado también esta palabra propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿por qué he subrayado la palabra propiciación? Porque la pregunta que tenemos ahí al lado izquierdo dice, ¿qué es propiciación entonces? Porque estamos hablando de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Simple. Propiciación es un sacrificio para aplacar o calmar a un Dios que está ofendido. ¿Por qué está ofendido Dios? ¿Porque yo soy malo? No, Dios por su santidad es ofendido por el pecado. No lo puede pasar por alto Dios el pecado. Así es que Él mismo, Dios mismo, dio la solución por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es la propiciación. Cristo es el medio que Dios escogió. No para castigarme a mí, no para castigarlo a usted que me está viendo, sino para castigar a su propio Hijo. Porque Cristo, así lo dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¡Qué privilegio! Y qué hermoso saber el sacrificio supremo que Cristo ha hecho por todos nosotros. Pero terminemos con este capítulo 3.
Dice ahora el versículo 27. El apóstol Pablo ahora hace una pregunta después de que ha hablado todo esto. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿A dónde? Si no es por los judíos, si no es por los gentiles, es simplemente por la gracia, por la justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, y esa salvación es gratuita. Entonces dice Pablo: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación no puede ganarse, pero el hombre debe de creer. Lo que el ser humano debe de hacer es creer en el sacrificio de Jesucristo para ser justificado. Versículo 28, del 28 hasta el 30. Estoy en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Por medio de la fe, tanto judíos como gentiles pueden entrar a la gloria, a la presencia de Dios una vez más. Pregunta nuevamente Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley es confirmada por medio de la fe. Qué preciosos estos últimos versículos del capítulo 3 de la carta a los Romanos. Ahora, yo quiero presentar una última imagen, y en esta imagen yo quiero que hagamos un repaso de estos últimos versículos, desde el versículo, estoy en Romanos 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 31, para cerrar el capítulo 3. Veamos esta imagen. Esta imagen que tenemos ahora acá dice el método divino de la justificación. ¿Cuál es el método divino de la justificación? Romanos 3, 21 al 31. ¿De qué nos está hablando? Dice: la justificación es parte de la ley. Eso lo leímos en el versículo 21. La justificación es parte de la ley. En el versículo 22 y 23 dice: la justificación es por la fe en Jesucristo. El versículo 24, la justificación es gratuita. En el versículo 25 y 26 nos dice: la justificación es por el amor y por la bondad de Dios. En el versículo 27 nosotros leímos: la justificación debe de excluir toda jactancia, porque no es por medio de ni la ley, ni los gentiles, ni los judíos. Así es que dice el versículo 27 claramente: queda excluida la jactancia de ningún bando. Y el versículo 28, 29 y 30 concluimos con que la justificación es para los judíos y gentiles por igual. Qué preciosos estos versículos que el apóstol Pablo nos ha enseñado acá en este capítulo 3. Yo doy gracias realmente al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder abrir su palabra, de poder estudiar la palabra de Dios. Probablemente a muchas personas no les interesa y dicen: qué aburrido estudiar la Biblia. No, mejor me voy a ir a danzar, me voy a ir a bailar, mejor me voy a ir que hay alguna fiesta en algún lugar. Pero la palabra de Dios es importante conocerla. Como hijos de Dios necesitamos conocer su palabra en primer lugar para no ser engañados. En segundo lugar, necesitamos conocer la palabra para poder vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña y Dios quiere de nosotros. En tercer lugar, necesitamos estudiar la palabra para poder enseñar a otros y guiar a otros también a la salvación por medio de la fe.
Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a podernos mantener fieles al estudio de su palabra. Y alguien puede decir, ¿para qué voy a estudiar si yo no quiero ser pastor? No, pues yo tampoco soy pastora. Pero yo estudio la palabra porque yo necesito caminar conforme a la palabra de Dios. Necesito caminar conforme a lo que Dios me enseña. Que Dios nos dé su gracia para que podamos estudiar. Vamos a estudiar toda la carta a los romanos, los 16 capítulos los vamos a estudiar para que podamos aprender cada día a ser mejores hijos de Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Muchas gracias por la oportunidad, una vez más, que tú nos concediste de poder abrir tu palabra, Señor, de poder ser enseñados por medio de tu Espíritu Santo. Por favor, Dios mío, sella estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivir, para que podamos andar conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, y haz que esta palabra crezca, que pueda dar frutos, Señor, que pueda ser un árbol que sea grande en sus vidas y pueda dar los frutos que tú deseas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar con nosotros conectados en la transmisión de este día. Que el Señor les bendiga, y con la ayuda de Dios la próxima semana nos volveremos a ver para comenzar a estudiar el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.